Hola amigos, mi nombre es Carla Dávila de la Liga STEAM y hoy en un nuevo tema de biología aprenderemos sobre la ecología. Y aprenderemos los siguientes puntos. ¿Qué es la ecología? ¿Qué son los factores bióticos y abióticos? ¿Cuáles son los niveles de organización y sus relaciones? Ecología de poblaciones, de comunidades y ecosistemas. Bueno, empecemos primero dándonos cuenta qué está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Se dieron cuenta de la gran cantidad de problemas medioambientales que están sucediendo ahora? Como ser cambio climático, quemas forestales, contaminación, entre otros. A raíz de esto, la especie humana está muy expuesta a muchos peligros. Pero para eso tenemos a la ecología, que podría decirse que estudia la salud del planeta. Primero, empecemos definiendo qué es la palabra ecología. ¿Qué significa? Viene del vocablo griego oikos, que significa casa, y logos, que significa estudio o tratado. Entonces, la ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones de los organismos y su ambiente natural, sus relaciones con los factores bióticos y los factores abióticos. Esos organismos ocupan un determinado lugar, viven en ese lugar en un determinado tiempo y espacio. Es así que también podemos definir a la ecología, que es la ciencia que intenta explicar el por qué y cómo se establecen y desarrollan los seres vivos dentro de un ecosistema. Llegó la hora del primer dato curioso. ¿Sabes quién es considerado el padre de la ecología? El padre de la ecología es considerado el alemán Ernst Haeckel. Él era un apasionado por los vocablos griegos y se inspiró en la palabra economía para derivar de la palabra ecología, que significaría la economía de la naturaleza. Entonces, él conoció a Charles Darwin en 1863 y se inspiró en él para crear esta palabra, pero ese término se popularizó en la década de los 70. Bueno, continuemos. Primero tenemos que definir qué son los factores bióticos. Son los organismos vivos que influyen en la forma de un ecosistema. Los organismos bióticos son todos aquellos seres que viven en la Tierra, están vivos y que influyen sobre un ecosistema determinado, ya sea que ellos tienen un diferente comportamiento y fisiología particular dependiendo su especie. Bueno, ¿cómo clasificamos a los factores bióticos? Tenemos a los organismos productores o autótrofos, que son aquellos que obtienen su propio alimento a través de materia no orgánica, es decir, inorgánica. Ellos sintetizan este material a partir de la fotosíntesis. Los organismos consumidores o heterótrofos, que son aquellos que se alimentan de los organismos productores. Estos se pueden clasificar en dos, que son los organismos herbívoros, que son los que se alimentan de plantas, semillas, algas, entre otro material vegetal. Luego tenemos a los organismos depredadores, que son aquellos que consumen o se alimentan de los organismos herbívoros. También tenemos a los organismos descomponedores, que son los odititrófagos, que son los que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Por lo tanto, ellos son los encargados de reutilizar la materia para que éste vuelva a circular en el ciclo de materias. Bueno, ahora tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la masa de los bosques forestales, que son aquellos que realizan la fotosíntesis, los hongos e insectos. Ya hablábamos de los organismos descomponedores, grandes depredadores como ser jaguares, tigres, entre otros. El fitoplancton marino, que es una de las principales bases de la pirámide alimenticia marina. Y tenemos a los grandes herbívoros como pueden ser los elefantes, los ñus y grandes mamíferos. Bueno, continuemos. Ahora hablemos acerca de qué son los factores abióticos. Los factores abióticos son aquellos que no tienen vida.
se pueden decir que son aquellos que son físicos o químicos. Estos factores son muy importantes para la vida, ya que de estos depende que los organismos vivan en su ecosistema. Ahora tenemos a los factores abióticos físicos, que son aquellos que afectan a los organismos en su ecosistema. Estos pueden ser la luz solar, que afecta a lo que es la temperatura del planeta. También tenemos a lo que es la presión atmosférica, que es un factor muy importante según la región donde viven los organismos, y el clima. Depende de todos estos factores para que los organismos se desarrollen en su ambiente adecuado. También tenemos a los factores químicos no menos importantes. Por ejemplo, podemos hablar del pH, que son, ya que el pH muy ácido o ya sea muy alcalino puede ser muy nocivo para la vida. También tenemos a la química de los suelos, que aparte del pH también tiene nutrientes, y estas características influyen en lo que es el territorio o el ecosistema donde se desarrollará la vida. La química del aire, ya sabemos que muchos factores metabólicos influyen en la química del aire, ya que muchos organismos pueden ser heterótrofos o pueden ser autrótrofos. Entonces depende, la química del aire depende de la respiración y la fotosíntesis. Entonces también tenemos a la química del agua, ya que en la química del agua se tiene concentración de sales disueltos y materia orgánica, que también son muy importantes respecto a lo que son los ecosistemas acuáticos. Bueno, ahora tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez escuchaste sobre el aposemantismo? Te voy a dar un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, te tengo la respuesta. El aposemantismo es una clase de comunicación entre animales, que significa que estos animales tienen una coloración muy llamativa. Esto quiere decir que estos animales son muy peligrosos o tienen mal sabor. Bueno, ahora continuemos con la clase. Veamos los niveles de organización ecológica. Los niveles de organización ecológica son un sistema jerarquizado, donde se pueden estudiar cada nivel según lo que nosotros deseemos saber. Entonces, estos niveles de organización tienen un intercambio de materia y energía. Por ejemplo, va de un nivel más bajo hasta un nivel más alto, de los individuos a lo que es el bioma. Empecemos con los individuos u organismos. Los individuos u organismos son estudiados individualmente, según dónde viven y cuál es el rol que cumplen en dicho lugar. Por ejemplo, aquí tenemos la foto de una vizcacha del Valle de La Paz, que puede ser un objeto de estudio científico. Luego tenemos el siguiente nivel, que es la población, que es el conjunto de individuos que viven en una área específica en un tiempo determinado. Ahí tenemos también un grupo de vizcachas. Luego tenemos el nivel de comunidad. El nivel de comunidad son aquellos individuos o poblaciones que de diferentes especies que viven en un determinado lugar y tiempo. Aquí podemos observar una foto del Parque Nacional Toro Toro con un grupo de parabas de diferentes especies, lo que conforma una comunidad. Tenemos también otro nivel más grande, que es el ecosistema. El ecosistema indica todo el lugar donde viven estas especies, y estos dependen de este ecosistema, de los recursos que le provee, del clima, de los factores climáticos, factores bióticos y abióticos. Aquí, por ejemplo, tenemos el Parque Toro Toro en Cochabamba. Luego tenemos lo que son el bioma. ¿Qué es el bioma? El bioma es el conjunto de ecosistemas. Existen diferentes tipos de ecosistemas que están interrelacionados entre sí.
Algunos pueden ser similares unos que otros, como ser las praderas, los desiertos, entre otros. El último nivel de organización es la biosfera. La biosfera es el conjunto de todos los biomas que hemos ya hablado anteriormente. Bueno, ahora te voy a hablar sobre las relaciones interespecíficas e intraespecíficas. ¿Quisieras saber más sobre estos? Primero hablemos sobre las relaciones intraespecíficas. ¿Qué son? Las relaciones intraespecíficas son relaciones que se dan entre la misma especie. Como por ejemplo, aquí tenemos una foto de colibríes compitiendo por el territorio. Puede ser por alimento o por lugar donde viven sus nidos, entre otros. Esta es una relación interespecífica. Este es el colibrí rutilante que se encuentra en el Valle de La Paz. Luego tenemos a las relaciones interespecíficas. Son aquellas relaciones que se dan entre diferentes especies. Como por ejemplo aquí tenemos a un colibrí tomando alimento de una flor. Esta relación es llamada mutualismo, ya que el colibrí recibe alimento y la planta, al ser polinizada, puede reproducirse. Esta relación entre diferentes especies es una relación interespecífica. Bueno, ahora tengo una pregunta para ti. ¿Me podrías mencionar cuáles son los niveles de organización ecológica? Te daré un tiempo para que puedas responder. Bueno, la respuesta es: los niveles de organización ecológica son los individuos, la población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Son todos los que vimos anteriormente. Bueno, muchachos, sigamos con la clase. Bueno, muchachos, continuemos con la clase. Continuemos lo que es ecología de poblaciones. Ya te había mencionado que una población es un conjunto de individuos que viven en un determinado lugar con un determinado tiempo. Estos pueden reproducirse entre sí, se relacionan entre sí y para sobrevivir en grupo o conjunto. Como por ejemplo aquí tenemos un grupo de caracoles que tienen variación genética. Estos pertenecen a la misma especie, pero por determinados factores físicos que en los lugares que viven tienen diferente variación genética. Por esa razón, tengo que decirte que las poblaciones no son estáticas, cambian en el tiempo, como te mencionaba. Entonces, las poblaciones, como no son estáticas, debido a que crecen, nacen, se reproducen y mueren a través del tiempo. Las poblaciones tienen diferentes características. Estas son estructurales o dinámicas. Veamos primero lo que son las características estructurales. Estas son la abundancia, que es el número de individuos que viven en una población, como por ejemplo aquí ven 4 monos. La densidad poblacional, que significa el número de individuos que viven en una determinada superficie de terreno. Es decir, podemos tener el ejemplo número de personas por kilómetro cuadrado. La proporción de edades, que es el número o el porcentaje de edad que tiene un determinado grupo. La proporción de los sexos entre femenino, masculino, machos y hembras. Y la distribución, que es la manera de cómo viven, en qué proporción se encuentran viviendo en un determinado lugar. Ahora tenemos lo que son las características dinámicas. Son aquellas características que no son estables en el tiempo. Tenemos a la tasa de natalidad, que son los individuos que nacen en el tiempo y hacen que crezca una población. Tenemos a la inmigración, que son individuos que proceden de una parte exterior, ingresan a la nueva población. Tenemos a la mortalidad, que son los individuos que perecen en el tiempo. Y tenemos a la emigración, que son individuos que emigran a otro lugar. Y tengo una nueva pregunta para ti. ¿Serías capaz de seleccionar cuáles son las características estructurales y dinámicas? Aquí tengo densidad, tasa de natalidad, inmigración, proporción de edades y abundancia.
Te daré un tiempo determinado para que puedas hacerlo. Te doy la respuesta. Entre las características estructurales están la densidad, la proporción de edades, la abundancia. Entre las características dinámicas tenemos a la tasa de natalidad y la inmigración. Ahora continuemos profundizando más sobre la comunidad. La comunidad es el conjunto de poblaciones ordenadas e interrelacionadas que habitan en un área determinada en un tiempo determinado. Estas poblaciones constan de diferentes especies que viven en un lugar determinado, como por ejemplo aquí tenemos a animales que viven en la parte andina de Bolivia. Estos conforman una población, ya que viven en un bioma determinado. Profundizando en las características de la comunidad, estas tienen un tamaño y límites determinado, ya que en estos existen especies que son dominantes y especies que no lo son. Las especies dominantes son aquellas que controlan el número de individuos de ciertas poblaciones. Así se pueden evitar plagas o desastres naturales ocasionados por el desequilibrio. Tenemos a la diversidad, que es el número de especies que viven en un determinado lugar. Y estos son muy importantes, ya que un lugar con mayor diversidad es mucho más estable ante desastres naturales o otro tipo de desequilibrios ecológicos. Tenemos a lo que es la estructura, es decir, que una comunidad tiene una estructura específica, dependiendo a las especies que viven en ella. La biomasa es una parte muy importante, ya que según muchas poblaciones pueden aportar con un nivel de biomasa dentro de una comunidad en su ecosistema. Estos pueden ser las plantas o los animales cuando estos perecen. Y tenemos la característica que es el bioma, ya que está relacionado con las anteriores características. Ahora les diré un dato curioso. ¿Sabes lo que es la coloración críptica? ¿Alguna vez lo has escuchado? Bueno, la coloración críptica son los colores o marcas que ayudan a los animales a ocultarse. Como por ejemplo, aquí tenemos a un insecto palo. Este, al tener un color similar a su medio físico, puede ser confundido y así evitar ciertos depredadores. Continuamos con la clase. Hablemos ahora de los ecosistemas. Los ecosistemas, como anteriormente hablamos, tienen diferentes características físicas, químicas y biológicas. Por ejemplo, aquí tenemos la Laguna Colorada de Potosí, que formaría un ecosistema. Estos ecosistemas se pueden clasificar. Existen los ecosistemas terrestres, como aquí tenemos lo que es el altiplano boliviano, que es donde viven un grupo de especies en este tipo de ecosistema. Y también tenemos el ecosistema acuático, que son aquellos que ya pueden ser de agua salada o agua dulce. Aquí tenemos un ejemplo en el lago Titicaca. Y dependiendo de estos tipos de ecosistemas, depende qué tipo de especies pueden vivir en estos biomas. Ahora hablemos respecto un poco más sobre los ecosistemas. Los ecosistemas tienen una homeostasis, es decir, un equilibrio ecológico. Y también estos ecosistemas tienen resiliencia, que es decir, la capacidad de recuperación ante un desequilibrio, es decir, un desastre, ya sea natural o ya sea provocado por la contaminación. Entonces, es importante que los ecosistemas y los biomas vivan en homeostasis. Aquí tenemos, por ejemplo, el lago Popó hace unos años atrás, donde estaba en total, se podría decir, homeostasis. Pero por cuestiones climáticas
el cambio climático, ahora el lago Popó se ve de esta manera. Ha ocurrido este desastre y esto ha ocurrido por desequilibrios ya sean ecológicos, físicos que se han dado por el cambio climático. Ahora, con lo anteriormente visto, te tengo una pregunta. ¿Consideras que es importante que los ecosistemas se mantengan en homeostasis? Te daré un tiempo para que puedas responder. Sí, es muy importante que los ecosistemas se encuentren en equilibrio, ya que si se rompe, altera y pierde su capacidad homeostática. Como anteriormente ya les mencionaba, cuando se rompe el equilibrio biológico de un ecosistema pueden suceder muchos desastres, ya sean por cambio climático, por acción de la mano del hombre que puede causar plagas, entre otros. Chicos, buen trabajo el de hoy. Hoy fue un tema muy amplio e importante para nuestro planeta. Aprendimos aspectos importantes como qué es la ecología, qué son los factores bióticos y abióticos, cuáles son los niveles de organización y sus relaciones intraespecíficas e interespecíficas, ecología de poblaciones, ecología de comunidades y de ecosistemas. Les invito a profundizar este tema muy amplio. Mi nombre es Carla Dávila de la Liga STEAM y nos vemos en una próxima clase. Adiós.